La salud lo es todo, y por eso está en lo cotidiano, en lo invisible, incluso en lo que nunca pensamos que era salud. Esto es Sanas Compañías, el podcast de la Fundación IDIS, donde exploramos la salud de las cosas más allá de lo evidente. Bueno, hoy nos acompaña en Sanas Compañías un atleta, un fondista olímpico, que bueno, es un atleta del presente, también del futuro, símbolo y representante de toda una generación de deportistas. ¿Qué tal, Diego Rojo? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros en este pedazo de estudio que habéis montado. Y enhorabuena por el podio en la Maratón de Madrid, que creo que hiciste una marca buenísima, ¿no? ¿Récord o qué? Ha sido el mejor tiempo de un español en sueño madrileño de la historia y un podium que desde el 2008 un español no conseguía un podium en el Maratón de Madrid. Así que para alguien que es de Aluche y de Madrid, pues imagínate la satisfacción, el orgullo y la felicidad que sentí ese día, claro. Ya te digo, enhorabuena. Muchas Además, gracias. Tú eres muy de Aluche, a ti te gusta reivindicarlo mucho, ¿no? Sí, porque me siento muy identificado con mi barrio, con mi gente, con esa zona que has comentado hace un ratito del parque, con pues, una serie de bares que hay muy buen ambiente, hay bueno, gente trabajadora, gente humilde que lucha por sus sueños y de vez en cuando pues los consigue. ¿Cómo despertó esa vocación, ¿no? Por el deporte, por el atletismo, por correr? No sé si en tu familia había alguien que tuviese relación con el deporte. La realidad es que no, pero siempre he sido un chaval que desde muy pequeño amaba la sensación de llegar cansado a casa, o sea, esa sensación, esas endorfinas que despiertas después de hacer deporte, siempre lo he amado. Mi padre, cuando éramos muy pequeñitos, me llevaba por la casa de campo, acababa odiando a mi padre de las palizas que me daba, pero cuando llegaba el día siguiente le pedía volver a salir con la bicicleta, ¿no? Esto con 8 o 10 años. Cuando cumplí 15, yo era el que animaba a mis amigos a salir en bicicleta y un poco pues en esa edad que no sabes si fútbol, si hacia dónde tirar, decido probar el atletismo, se me da muy bien, disfruto mucho y lo que siempre digo, para mí no es un trabajo porque cada vez que salgo a hacer deporte, disfruto. Y ahora sigues yendo a la casa de campo a correr, ¿no? Incluso mañana y tarde a veces. Wow. Se habla mucho de este debate, ¿no? Entre si para ser un deportista de élite pesa más la genética o el trabajo, el entrenamiento, el esfuerzo. No sé tú dónde te sitúas. ¿Cuál es la clave? La verdad que es muy buena pregunta. Yo sí que creo que tienes que tener unos componentes genéticos, ¿no? Yo empiezo a correr y cuando me pongo a correr pues ya movía unos ritmos o me movía unos ritmos que la gente normal quizás no puede. Pero creo que me ha influido mucho eso que te comentaba hace un minuto, eso irme con mi padre, esas palizas, a lo mejor de pequeño, cuando te estás desarrollando, pues hacer un corazón deportista, hacer unos músculos que se preparen para el deporte, pero sí que creo que es fundamental que necesitas algo de talento, pero sin trabajo duro, sin diario, sin constancia, sin disciplina, no llegas a ningún lado. ¿Tú te lo imaginabas en aquella época que podrías hacer de tu pasión del atletismo una profesión, ¿no? Y poder dedicarte completamente a ello? No, la verdad es que no, yo siempre he tenido un perfil bajo, los pies mucho en el suelo y de hecho cada cosa que he ido consiguiendo como que ha superado un poquito más las expectativas, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Yo no pensé que podría luchar por estar, ya no te digo ir, sino luchar por estar en los Juegos Olímpicos y lo conseguiste y estuviste el año pasado en París, ¿no? Efectivamente, entonces, bueno, es algo que nunca había pensado, nunca había imaginado, pero como te digo, pues he tenido la suerte de vivir. ¿Cómo fue esa experiencia en París, en los Juegos Olímpicos? Pues una experiencia única, ¿no? Los meses de antes, sobre todo, la gente está muy pendiente de ti, estás mucho en el foco de la noticia y luego una vez allí es una experiencia espectacular, ¿no? La Villa Olímpica es una ciudad aparte, el día de la carrera eres una estrella del deporte, por así decirlo, a la altura de deportistas muy tops y una experiencia magnífica y que yo siempre digo que ojalá todo el mundo tuviese la suerte de poder vivir. ¿Y tuviste que dedicarte a otra cosa o compaginarlo en algún momento con otro trabajo o siempre has estado centrado en tu carrera deportiva? Yo estudié ingeniería mecánica y bueno, a raíz de que empecé a dar pasos y mejorar como atleta, he podido aparcar un poco lo que es... No he llegado a tener vida laboral, entonces me he centrado mis esfuerzos en ser deportista y realmente es un deporte, el atletismo, en concreto las pruebas de maratón, en el que se vive bien. O sea, no vamos a decir que es uno de los peores deportes porque yo tengo la suerte en el CAR de Madrid de compararme con otros deportes y se pasan un poco más de penurias, por así decirlo, para poder compaginar,
pero nosotros, bueno, pues tenemos la suerte de que los ingresos son suficientes como para poder vivir bien y poder dedicarte única y exclusivamente y centrarte todos los esfuerzos en esto. Recientemente han publicado en Netflix una serie que se llama Olimpo, que justamente va de un centro de alto rendimiento, que no sé si No la he has visto, no la he visto. ¿Cómo son estos centros, no? Para alguien que nunca siempre da la sensación de que son sitios como muy exigentes, donde la disciplina es súper importante. ¿Cómo son por dentro? Es así un poco, ¿no? Al final, lo que te he dicho un poco, necesitas mucho trabajo duro, aparte de talento, para poder llegar lejos, ¿no? Entonces, en estos centros de alto rendimiento, lo que te exigen es lo máximo, ¿no? Los entrenadores quieren que saques tu mejor versión de ti y si tu mejor versión de ti implica por ser campeón olímpico, van a buscar el campeón olímpico. Si tu mejor versión pasa por ser campeón de España, van a ir a buscar ese campeón de España, ¿no? Entonces, bueno, siempre está ahí la certeza de si te valdrá o no te valdrá el esfuerzo, la constancia como para cumplir los objetivos o para llegar a ser lo que esperan de ti. ¿Y es mucha la presión? Yo personalmente no. O sea, yo no sé si es por mi forma de ser, yo me lo tomo como algo hobby, intento que sea un hobby, obviamente hay veces en tu carrera profesional que sientes presión, ¿no? En grandes competiciones, son momentos importantes, pero el día a día en general para mí no se siente presionado. Es verdad que es mucho esfuerzo para jugártelo todo en el día del examen, ¿no? En el día de la maratón. Efectivamente, ¿no? Al final, sobre todo la preparación de maratón, ¿no? Porque otras pruebas, pues al final, si te sale mal un miércoles, puedes competir el domingo, si te sale mal un sábado, puedes tener la oportunidad el domingo. Pero bueno, como te digo, al final tienes que tener confianza en ti mismo, en el trabajo que haces, en tu fortaleza física y mental, que creo que es fundamental, y que si un día sale mal, no pasa nada porque después del domingo va a venir el lunes igualmente, ¿no? Entonces creo que eso es una filosofía interesante y que me ha permitido, pues, quizás llegar hasta donde llego. Yago, ¿y por qué elegiste las largas distancias? ¿Qué era lo que te atraía de la maratón? Básicamente, primero, porque se me daban mejor que un poco las cortas distancias y también porque disfruto mucho. Yo cuando llega el domingo y a lo mejor toca una tirada de 25, 30, 32 kilómetros en la casa de campo, soy súper feliz, ¿no? Hubo una época en la que hacía todo lo contrario, que era hacer pues a lo mejor 10 repeticiones de 300 metros, que es algo corto, y no disfrutaba tanto, no era yo mismo, no conectaba, ¿no? con el yo que sentía que había dentro de mí, ¿no? Y sin embargo, cuando llega el domingo y tengo la posibilidad pues, de salir a hacer rodajes de casi 2 horas, es como 2 horas de terapia para mí mismo y donde sin duda pues disfruto muchísimo y obviamente también porque se me da bien y eso me ha permitido estar en los Juegos Olímpicos. 2 horas de terapia, ¿eh? Cuando corres. Pues sí, 2 horas de terapia o 1 hora o 1 hora y media, lo que dure, pero para mí el salir a entrenar, aunque sea mi trabajo, es mi rato de terapia personal conmigo mismo. ¿Qué piensa uno cuando está corriendo durante tanto tiempo de todo. seguido? De todo. Yo me he imaginado ganando la San Silvestre Vallecana, siendo campeón olímpico, haciendo un marcón brutal en maratón, pero sobre todo, lo que digo muchas veces, yo a veces salgo con una, dos, tres preocupaciones que creo que son un problema y cuando llego a casa o mientras estoy en el entrenamiento me doy cuenta que esos 2, 3 problemas han dejado de existir o que existen en una menor medida, mucho menor de lo que yo creía, ¿no? Entonces, es como lo que te digo, el rato de terapia, el rato que te hace ver las cosas de una forma totalmente diferente y también a veces la forma de solucionar muchos problemas. Casi como algo sanador, ¿no? Totalmente, o sea, algo sanador y como una visión diferente, o sea, si de repente conectases con otro tú, por así decirlo, que tienes dentro de ti mismo y te hace ver las cosas de una forma, pues, mucho más lineal, mucho más sencilla, mucho más fácil. Claro, eso durante los entrenamientos, pero cuando estás en una prueba, ¿qué piensas? O sea, ¿te centras exclusivamente en la carrera, las pulsaciones, el no bajar el ritmo, el estar súper concentrado, o la mente puede volar y puedes estar pensando otras cosas y que tu cuerpo vaya solo? Generalmente suelo ir concentrado, y voy concentrado en el ritmo. El maratón parece que no, pero es una prueba en la que vas luchando contra el tiempo y cada kilómetro tenemos una referencia, ¿no? Entonces intento siempre ir concentrado, kilómetro a kilómetro, ir pendiente del tiempo, del ritmo, para que la marca que buscamos hacer o el objetivo que esperamos lograr
no se nos vaya, ¿no? Entonces, generalmente pues son 2 horas de máxima concentración, aunque también a veces la mente se distrae un poco y tienes pensamientos pues a veces negativos, a veces positivos. Entonces, si tienes un pensamiento negativo, intentas rápido eliminarlo, y si tienes un pensamiento positivo, pues intentas que se quede un rato contigo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Eso se entrena? ¿Ese eliminar rápido los pensamientos negativos y que no te influyan Pues en la carrera? da la casualidad que yo no he trabajado mucho con el psicólogo, pero una vez que tuve la época de un tiempo que sí que trabajé, me di cuenta de que muchas estrategias que me daba yo ya las estaba aplicando, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco lo que te he comentado, ¿no? Cuando te viene un pensamiento negativo, intentar eliminarlo, y cuando te viene uno positivo, pues quedarte un rato con él sin venirte arriba, pero ser consciente de ello. Yo una anécdota muy curiosa que me pasó hace mucho, en el año 2023, cuando corro el maratón de Valencia, yo pasé el kilómetro 14, que todavía faltan 28 a meta, y me viene un pensamiento a la cabeza como, madre mía, todavía todo lo que quedan 28 kilómetros, es una auténtica barbaridad, y ya llevo un rato compitiendo. Pasan 3 kilómetros, kilómetro 17, han pasado 9 minutos, que es lo que tardó en hacer 3 kilómetros, y mi cabeza piensa, vamos Yago, que quedan 4 kilómetros para la media maratón, y una vez que estés en la media maratón, ya estás en meta, porque empiezas a restar. Y ahí es cuando te das cuenta y dices, en 9 minutos, ¿cómo ha cambiado la película? ¿No? Entonces, y eso es un poco el trabajo y el poder que tiene la mente, que muchas veces nos creemos que influye poco, pero en realidad casi puede tener hasta el mismo poder que lo físico. Y aparte de esos pensamientos, ¿no? Queda mucho, madre mía, no voy a llegar, o pensamientos más asociados a la carrera. ¿Se le pasan a uno también pensamientos, no sé, más personales o auto-boicoteo a uno mismo, sí, en otro sentido? Sí, de vez en cuando. Yo he tenido la suerte de que mi familia, mis amigos me han acompañado en muchas competiciones, ¿no? De repente les ves, se te pasan, pues, ahora cuando acabemos vamos a ir a cenar, o vamos a ir a comernos todos juntos, o mira, vaya camiseta se ha puesto hoy, o se ha puesto las zapatillas que le regalé. Entonces, lo cual está bien, ¿no? Porque a veces, pues, pensar en ciertas cosas o distraerte un poco, olvidarte un poco de esa concentración, de esa competición, te hace hacer que del kilómetro 12 pases al kilómetro 14 y medio sin enterarte, ¿no? Entonces, bueno, a veces esos pensamientos también de vez en cuando vienen bastante bien. ¿Se hace larga la carrera cuando estás ahí compitiendo? Si sufres, sí. Si tienes la suerte de que tienes un buen día, que te encuentras muy bien, incluso se te hace corta. Luego, cuando consigues algo grande o algo que recuerdas para toda la vida, es un poco guarrada, por así decirlo, porque no quieres quedarte a vivir eternamente a lo mejor en esa última recta que has conseguido algo, ¿no? Ese podio en Madrid, esa mínima olímpica en Valencia, y dices, no tengo el recuerdo. Y dices, me quedaría a vivir eternamente en esos 15 segundos que duró el último 100, pero no tengo el recuerdo de eso, ¿no? Entonces se te hace muy corto y al final es muy efímero. Antes me hablabas de la anécdota en la carrera de Valencia, ¿no? Eres muy joven, tienes 30 años, pero hasta ahora, ¿cuál dirías que ha sido la carrera de tu vida? Una que digas, siempre voy a recordar por esto. A ver, siempre tendemos a quedarnos con lo último, ¿no? Por así decirlo. Lo que viví en el Maratón de Madrid en 2025 ha sido algo que voy a recordar toda mi vida por el hecho de, pues, mi familia, mi abuela, un podio desde el 2008, mejor tiempo de un español, los 42 kilómetros llenos de gente animándome. Es algo que va a quedar conmigo toda mi vida, pero claro, si me preguntas quizás hace un año, a lo mejor te digo, pues los Juegos Olímpicos, porque es el objetivo de cualquier deportista y a lo máximo que puedes aspirar. Si me preguntas hace año y medio, igual te digo, el día que consigo la mínima para ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Es una pregunta difícil de contestar, pero sí que es cierto que lo que pasó en Madrid tira mucho. Y las que vendrán. Esperemos, porque esperemos. El año que viene dirás otra y el siguiente otra. Esperemos que sí. Claro, te quería preguntar, no sé si ha habido, aparte de la maratón en Madrid, algún momento en tu carrera que tú también dijeses, esto ha sido un punto de inflexión, ¿no? Un separador entre una cosa y otra. Efectivamente, sí. El año que debuto en maratón, en la prueba del maratón, los 42 kilómetros, en el 2020, en Valencia también, es un poco como el punto de inflexión de mi carrera. Yo era un deportista que a nivel nacional, bien, de los 3 primeros, destacaba, te daba para ganarte la vida, pero necesitabas tener un plan B, que era la ingeniería, ¿no?
el momento que yo debuto en maratón con 2:9, no sé si fue la sexta o la octava el mejor debut de la historia de un español, es como, cuidado, que a lo mejor puedo ser deportista profesional, a lo mejor puedo luchar por estar en los Juegos Olímpicos, y la película cambia un poco, ¿no? Entonces sí que es cierto que ese día es un punto de inflexión bastante importante en mi carrera deportiva. Actualmente, ¿cómo ves la salud del atletismo? ¿Se valora lo suficiente? ¿Crees? Yo me siento muy valorado. O sea, para mí es un lujo, hoy que he salido a rodar por la casa de campo, un lunes te encuentras 4 o 5 personas que te animan, que casi se sienten más partícipes de tus logros que tú mismo, que disfrutan contigo, que valoran lo que haces día a día. Y yo me siento muy agraciado y siempre digo que creo que tengo cosas que no merezco. ¿En qué sentido? Bueno, que al final soy ¿Cuáles? alguien que se dedica a correr y ya está, que no hago más que aquel carnicero, aquel banquero, aquel trabajador de una empresa que sale de trabajar y después de sus 8 o 10 horas de trabajo sale a entrenar. Yo hago lo mismo, lo que pasa es que tengo la suerte de que es lo único que hago al día porque tengo unas cualidades que me permiten ser lo único que hago en el día, pero al final el entrenamiento es lo mismo y lo que yo digo, lo que yo siento a unos ritmos es lo mismo que siente ese carnicero, ese banquero, ese trabajador de oficina, porque correr al final es un mundo universal para todos. ¿Cómo es un día en tu vida? Un día normal de trabajo, de lunes a viernes, con entrenamiento. Nosotros hacemos varios días de doble sesión, los lunes, martes, jueves son días de doble sesión, pero generalmente siempre la primera sesión es sobre las 10:30, entonces a lo mejor pues nos levantamos porque también es fundamental el descanso, ¿no? La gente muchas veces me dice, o sobre todo mis amigos, joder, qué tarde te levantas, qué morro tienes, tal. Ya, pues que hay veces que me tengo que acostar y no quiero. Quiero decir, es muy fácil meterse en la cama cuando tienes sueño, hay veces que te tienes que meter en la cama porque toca descansar, ¿no? Entonces, generalmente pues sobre las 9 me levanto, desayuno, te vistes, preparas la mochila para la primera sesión, te vas al centro de alto rendimiento, haces tu primera sesión, 2 horas, 2 horas y media, te duchas, comes allí, al estar becado, mucho más fácil. A lo mejor ese día, la cosa ya que tienes fisio, ¿no? Pues aprovechas para descargar un poco las piernas, para prevenir lesiones, llegas a casa, una pequeña siesta y rápido te levantas de la siesta para ir por la segunda sesión, te duchas y es la hora de la cena, ¿no? Y al final luego pues te apetece poco más, ¿no? Porque hay días a lo mejor que has hecho 45 kilómetros y lo único que te apetece es tirarte en el sofá, irte a la cama y descansar porque no tienes mucho más. Y en el centro, gimnasio, cosas así, Sí. también entra dentro de lo que es el entrenamiento. Sí, efectivamente, los lunes y los miércoles hacemos sesiones de gimnasio después del rato de carrera y bueno, pues fundamental, como te digo, para prevenir lesiones, para estar fuertes, para aguantar todas las cargas kilométricas que hacemos y es un trabajo que tiene bastante importancia. Me hablabas antes de la parte más mental. No sé cuál es tu relación un poco, si en el centro de alto rendimiento hay un equipo, entiendo, de psicólogos también para todo el tema de la psicología deportiva. Sí, por supuesto, y igual que hay gente fuerte mentalmente, pues también hay gente débil y que quizás lo necesita más, ¿no? Esto al Sí. final es como el fisioterapeuta, por ejemplo, hay gente que vamos cada semana y hay gente que prefiere ir cada mes, ¿no? Yo, como te digo, pues no lo he utilizado mucho porque quizás consideraba que no era necesario y sin embargo cuando lo he empezado a utilizar me he dado cuenta que pues por mi forma de ser, por mis características, estrategias que me recomendaba el psicólogo, yo ya las estaba empleando, ¿no? Entonces, de ahí que quizás no lo haya necesitado, pero efectivamente que eso no hace mal a nadie y si te da unas estrategias, unos consejos, te hace desarrollar unas habilidades, unas cualidades que a lo mejor no tenías, ¿no? Igual que cuando vas al fisioterapeuta, pues esto es un poco similar. ¿Y entre tus compañeros también es así? ¿O hay otros que van bastante más, que se apoyan mucho más en la parte más mental, más psicológica? Generalmente hay un poco de todo. Generalmente hay chicos o chicas que sí que lo utilizan bastante y otros que incluso menos que yo, que consideran que, bueno, que no lo necesitan y igual que considero que se puede necesitar, también es respetable pensar que no lo tienes que necesitar. Pero bueno, como todo en la vida hay un poco de todo. Es verdad que hay que ser muy fuerte mentalmente, ¿no? Porque, la exigencia es heavy, la presión también, la propia autopresión y autoexigencia, luego el rendir, o sea, es que siempre tienes, ¿no?, que dar Sí, ¿no? Y hay, el 100%. yo a lo largo de mi carrera deportiva en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que ya son 13 años, he conocido mucha gente que tenía las cualidades físicas
y no tenía las cualidades mentales, bien porque se agobiaban, bien porque la presión era elevada y no iba con ellos, y al final pues eso también es un talento, por así decirlo. Si tú tienes la capacidad de aguantar la presión, de no ponerte nervioso, de mantener un poco la compostura en esos momentos difíciles, en esos momentos complicados, pues es un talento que necesitas y que obviamente pues no siempre puedes llegar con el talento físico, necesitas también el talento mental. No sé si nos enfocamos a veces también demasiado en el resultado y no valoramos tanto el proceso, ¿no? Porque siempre en un número, en una marca, en un resultado, en quiero quedar el tercero, el segundo, el primero. Pero al final vivimos de ello, ¿no? Quiero decir, es así, o sea, desgraciadamente es así, pero al final si yo el día de mañana o el día de mañana cuando no tenga resultados, pues tendré que dejar el deporte de alto nivel, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que creo que es fundamental disfrutar el proceso y como te he dicho antes, yo creo que una de mis cualidades o una de mis ventajas ha sido que durante estos años, todos los días, para mí mi trabajo no ha sido mi trabajo, ¿no? Disfrutar del camino, disfrutar del proceso y hacer del entrenamiento pues una satisfacción o un rato agradable. Creo que eso es fundamental y creo que eso te ayuda a que todo venga mucho más rodado y mucho más fácil. Sí, no sé si siempre hay que ser competitivos, hay que tener una personalidad muy competitiva para competir a tal nivel, a tan alto nivel, ¿no? En el deporte. O sea, yo si pierdo a las cartas me enfado, entonces creo que también es importante, ser un poco, pero a mí me gusta ganar, o sea, claro. Este pasado fin de semana estaba con mis amigos, hicimos un torneo de ping pong y yo quería ganar. Y gané, y estaba ahí nervioso en el segundo o tercer partido porque yo quería ganar. No sé si a los demás les pasa, no sé, pero yo quería ganar, aunque fuese una partida que no pasaba nada, que no se iba, que era una pachanga, por así decirlo. ¿Y qué come un fondista olímpico? Bueno, también depende de todo, sí, pero sobre todo una dieta muy alta en carbohidratos. Somos gente que, como te he dicho, pues quemamos muchas calorías y al final esto es como el motor de un coche, necesitas gasolina. Si tú gastas más gasolina de la que consumes, de la que echas al coche, el motor no arranca, ¿no? Pues esto es igual, necesitas darle gasolina al cuerpo, necesitas llenar esas reservas de glucógeno, necesitas esas proteínas para que el músculo aguante, necesitas esas grasas también para que el metabolismo funcione. Entonces, bueno, también depende mucho del día. Si es un día pues de doble sesión, hidratos mañana y tarde con suplementación. Si es un día que a lo mejor ya estás entrando un poco menos porque estás bajando, pues sí que intentas reducir un poquito los hidratos para llegar en el peso óptimo a la competición. Depende de las diferentes fases de la temporada también, pero sobre todo una dieta muy basada en carbohidratos. ¿Y tú vas, por ejemplo, a correr por correr? O sea, ¿sabes? No dentro del entrenamiento, el de la mañana y el de por la tarde, sino decir, mira, no voy a hacer 2 horas o no voy a hacer tantos kilómetros, voy a dar una vueltecita, 20 minutos, media hora, tal. Mira, eso es lo que... Hacer un poquito de running, que dicen, ¿no? La gente. Eso es lo único que echo de menos de ser deportista profesional, que yo cuando salgo a correr, no salgo a correr, salgo a entrenar. Ya. Y el día que deje de ser deportista profesional, que yo amo ser deportista profesional y ojalá toda mi vida pudiese vivir así, pero el día que deje de ser deportista profesional y pueda salir a correr en vez de salir a entrenar, para mí será una gozada, sin pensar en ritmo, distancia, tiempo, rendimiento, ¿sabes? Salir por salir. De hecho, el año pasado, después de los Juegos Olímpicos, estaba de vacaciones en Málaga con mi abuela y tenía unos días de vacaciones y me levantaba por la mañana y decía, ¿qué hago ahora? Voy a salir un rato. Y salía, pues eso, lo que has dicho tú, voy a hacer un ratito de running. Y pues eso, lo que me apetecía. 5 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros. Pero no tenía un plan como tal, no tenía un ritmo como tal. Y era una gozada. O sea, lo recuerdo esos días cuando haces ese descanso activo o esos días que no tienes plan y puedes disfrutar un poco a lo que te apetezca. Si salen 40 minutos, 40. Si salen 15, 15. Eso es lo que más echo de menos de ser deportista profesional. Ahora quedan 3 años para los próximos Juegos Olímpicos. Claro, ¿cómo es el proceso, ¿no? Para la gente que lo desconozca, para que Yago Rojo vuelva otra vez a competir en los próximos Juegos Olímpicos. A día de hoy, ¿qué estás haciendo, ¿no? Que te lleve hacia esa meta. Bueno, sobre todo hay que entrenar mucho, claro, hay que entrenar mucho y también mantenerse en un estado de forma durante estos años, ¿no? Luego el maratón es una prueba muy especial en la cual a partir de 2 años antes empiezan a contar las marcas, ¿no? Entonces
prácticamente ya en el 2026 las marcas de los tiempos que nos hagamos en las distintas maratones nos van a valer, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo muy enfocado en estos años en tener buen rendimiento, en hacer las cosas bien, en testear quizás cosas nuevas para cuando se acerque el periodo de clasificación haber testeado todo, haber probado todo y tener la certeza de que las cosas que vas a hacer van a ir bien para intentar clasificarte y estar de nuevo en los Juegos Olímpicos. ¿Y puede llegar a resultar monótono? ¿Todos los trabajos tienen una parte de monotonía? No sé si en el caso del atletismo también, o qué nuevos elementos o qué técnicas o qué cosas introduces tú nuevas para que salir, ¿no?, de la rutina o un poco de la monotonía que a veces es pueda monótono, haber. a veces es monótono, pero algo que yo siempre digo que tiene correr es que nunca hay 2 días iguales. O sea, tú sales a correr y te aventuras en un nuevo mundo. Nunca sabes qué te vas a encontrar. O sea, yo, por ejemplo, hoy he salido a entrenar, estaba un poco cansado porque el fin de semana he podido descansar poco por ciertas historias y digo, hoy me va a costar. Y sin embargo he salido y cada kilómetro que iba pasando en entrenamiento iba mejor, iba mejor, iba mejor, iba mejor, iba mejor. Y ahora que estoy en un periodo un poco de descanso, pues tenía que hacer entre 15 y 18 kilómetros. Y al final, al principio he dicho, voy a hacer 12. Y he acabado haciendo los 18 porque cada vez iba mejor. Entonces, cuando sales a entrenar cada vez es como un mundo diferente que exploras, ¿no? Entonces, salir a buscar esas sensaciones diferentes, ese entrenamiento, ese feeling que cada día nunca sabes qué te vas a esperar, te hace salir un poco de la monotonía. Pero también es cierto que a veces, pues, diferentes concentraciones, ¿no? Yo he tenido la suerte de ir a entrenar a Flagstaff, Estados Unidos, también a veces nos desplazamos al CAR de Sierra Nevada, en Granada, Navacerrada, Font-Romeu, en Francia, y esos, a lo mejor, cambios de 3-4 semanas te hacen volver a Madrid, que es nuestro lugar habitual de entrenamiento, con la mente totalmente renovada y con ganas de seguir comiéndote los objetivos o haciendo que los entrenos vuelvan a pasar mucho más rápido. Me decías antes, entrenamiento, el fisio, la dieta también muy rica en carbohidratos, pero cuando estás en tu vida personal, y ahora me decías, no, es que el finde por cosas, he estado por ahí y tal, ¿es muy sacrificado? ¿Tienes que estar mirando si te tomas un cubata o si comes esto, lo otro? ¿Tienes que estar ahí controlando mucho esto o hay un margencillo de...? Ahora da la suerte que ahora la casualidad que estoy en periodo con un poco de descanso activo y sí que puedo, pues, permitirme quizás ciertas cosas que generalmente no hago. Sí que es cierto que yo no bebo mucho alcohol, o sea, es algo que, bueno, tuve la suerte de que nunca tampoco me ha llamado mucho la atención y no te voy a engañar, de vez en cuando, pues hace una semana estuve en una boda, te tomas algo, ¿no? Pero este fin de semana, que mis amigos, pues lo típico, los chavales que se toman unas cuantas cervezas, yo no la pruebo porque no tengo necesidad. Pero sí que es cierto que cuando estás en una preparación, pues una preparación de un maratón de Valencia, de un maratón de Madrid, de unos Juegos Olímpicos, ahí nada, ¿no? Y a veces sí que puede volverse un poco obsesivo, ¿no? Porque a lo mejor sales, bueno, venga, han quedado mis amigos, voy a ir a verles, voy a tomarme mi agua con gas por engañar un poco al cuerpo y se hace un poco obsesivo, ¿no? Porque les ves ahí que están cenando ellos, tú igual no puedes cenar porque quieres cenar luego en tu casa tus cosas sanas, tus cosas a la plancha. Y hay que ser fuerte mentalmente a veces para decir, uff, esto es duro. Pero bueno, yo intento pensar que luego vienen esos periodos a lo mejor en los que te puedes permitir un poco más, que puedes ser un poco más tolerante y así lo llevo mejor. ¿Es lo más sacrificado esa parte o hay otras peores? A mí es lo que más me cuesta. A mí lo de ese tema de sobre todo la alimentación a veces cuando sales, y hay algo que también me da mucha rabia es cuando viajo, porque a lo mejor viajas, por ejemplo, a Milán, que viajé para ver un gran premio de Fórmula 1, que me encanta la Fórmula 1, y teníamos que salir a entrenar al día siguiente después del gran premio, y estás un poco agobiado porque estás en medio de Milán y ¿dónde corres? ¿Dónde sales a entrenar? ¿Vas por la acera? Claro, nosotros somos gente que movemos ritmos muy rápidos, por la acera no vas cómodo, ¿no? Te encuentras un peatón, te paras en un cruce de cebra. No hay grandes parques en Milán Centro tampoco. No hay grandes parques en Milán, entonces... Te he dicho Milán como te he dicho otros lados, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor viajas o tienes algún compromiso que tienes todo el día, dices, ¿y ahora cuando entreno, no? Tú tienes que entrenar. Eso es lo que peor llevo, el tema de la alimentación y el hecho de a lo mejor días que están muy ocupados o que tengo algún compromiso y no puedo ni entrenar, tener que a lo mejor levantarte muy pronto para hacerlo, no poder hacerlo, eso me cuesta, la verdad. ¿Porque tienes que entrenar los 365 días del año? Los 365 días del año, no. Pero lo que siempre digo, si tú buscas una excusa para no entrenar, la vas a encontrar, el día que sea, ¿no? Hoy me han quitado una muela del juicio.
Mañana me voy de viaje, el avión sale a las 9 de la mañana, ¿cómo voy a entrenar a las 7 de la mañana? Pasado mañana tengo una grabación de mi patrocinador, voy a estar todo el día liado. Si encuentras las excusas, vas a encontrar muchos días para no salir a entrenar. Y yo soy una persona que intento no comprar boletos para no salir a entrenar. Entonces, yo tengo un vuelo a las 9 de la mañana, me levanto a las 7 y lo hago. Porque mi trabajo es ese. Yo tengo la suerte de que hay días que trabajo 1 hora y ya está. Pero hay días que están muy ocupados y tengo que trabajar esa hora, pues tengo que hacerlo también, ¿no? Entonces, soy una persona muy disciplinada, muy comprometida conmigo mismo y me gusta no dejar de entrenar a no ser que no haya otro remedio, ¿no? El día, por ejemplo, que estuve en Milán, ese día no se entrenó, pero porque nos levantamos a las 6 de la mañana y volvimos al hotel a las 11 de la noche, ¿no? Dices, hoy no hay tiempo material, ¿no? Pero generalmente si se puede salir a entrenar, si es, aunque sea duro, salgo a hacerlo porque tengo que hacerlo, es mi trabajo y también por el compromiso conmigo mismo, ¿no? O sea, te estás dando unas palizas durante el año, ahora porque tengas un día un poco comprometido no vas a dejar de salir a entrenar. Es compromiso contigo mismo y también entiendo con tu entrenador, con un equipo. Sí, pero bueno, tu entrenador nunca va a llegar a decir que sí, que te lo dicen, oye, ¿por qué no has entrenado ayer? Pero al final el que pierde eres tú, ¿no? Tu entrenador, o sea, al final el que va a la competición y el que corre con sus piernas, sí, es cierto que tenemos un equipo detrás y que el equipo de trabajo hace mucho más que casi prácticamente nosotros mismos, pero al final el que se pone en la línea de salida con sus zapatillas, con sus pulmones y con sus piernas, eres tú. Entonces al final es algo que depende única y exclusivamente de ti. ¿De verdad se nota, por ejemplo, si un día no entrenas al día siguiente? Pues seguramente no, pero como te digo, yo cuando me pongo no me gusta ni quitarme un plan de entrenamiento. Ya te he contado lo que he hecho hoy, ¿no? Que tenía entre 15 y 18 y he hecho 18, ¿no? Sí. Esa autoexigencia que me lleva acompañando pues 12, 15 años desde que soy deportista de alto nivel, que me va a acompañar toda la vida, pero que seguramente le debo mucho a esa autoexigencia y que probablemente me ha quitado muchas cosas y quizás a lo mejor en ciertos momentos no me ha dejado disfrutar tanto de la vida o tanto del proceso, pero sí que creo que sin embargo me ha hecho llegar hasta donde he llegado. ¿Qué es lo que más rabia te da de lo que te ha quitado? Siendo tan joven, ¿no? También, porque es mucha exigencia, mucha disciplina en una época de la vida en la que eres joven, disfrutas, sales, la universidad. Sobre todo agobios, o sea, a veces que te das cuenta que estás muy estresado, ¿no? Porque, pues lo que te digo, no disfrutas, te vas un fin de semana con tus amigos y estás a medias, ¿no? Porque quieres disfrutar, pero dices, vale, intenta que la noche no se alargue mucho porque mañana a las 10 hay que salir a entrenar. O voy a disfrutar el sábado, pero ya estás con la mosca detrás de la oreja porque el domingo por la mañana te tienes que levantar a entrenar. O vas a un concierto, he ido a 3 conciertos en mi vida, vas a un concierto y a ver si acaba pronto, que me quiero acostar pronto, que mañana tengo que salir a entrenar. Joder, eso a veces no te hace disfrutar al 100% la vida, ¿no? O sea, estar en un concierto que has ido a 3 en tu vida pensando en que a ver si se acaba pronto porque te tienes que ir a casa para mañana poder salir a entrenar. Pero bueno, eso también va conmigo, ¿no? O sea, yo sé ciertos compañeros que no les pasa eso, pero bueno, tendrán otros problemas, tendrán otras situaciones diferentes a la mía. ¿En quién te apoyas tú, sobre todo, de tu círculo más cercano? A mí me viene muy bien, sobre todo cuando quedo con mis amigos de toda la vida, del barrio, de Aluche, porque es como volver a la tierra. O sea, el hecho de toda la semana hablando de marcas, de ritmos, de mejorar, de entrenamientos, de exigencia, y quedas un poco con tus amigos y te empiezas a reír con las anécdotas de hace 10 años, 15 años, de las chorradas que hacíamos hace 10 años, de las anécdotas que nos han pasado hace un año, y es como sales con la mente totalmente liberada, ¿no? Y dices, he estado con ellos 2 horas y es que ha sido como resetear el contador a cero y poder empezar la semana con energía totalmente nueva. ¿Y tienes algún tipo de manía o alguna especie de ritual antes de una gran competición, antes de una gran carrera? ¿Qué haces antes? La realidad es que no. O sea, soy una persona que no es supersticiosa, que nunca he tenido ninguna manía y doy gracias. Eso es muy bueno. Doy gracias porque tengo algún compañero ahí que si el bote esté aquí porque cuál, que si los calzoncillos se me han olvidado, los de la suerte, que si los calcetines. No suelo tener manía. Sí que es cierto que
intento hacer todo bien antes de una competición, ¿no? Pues priorizar el descanso, comer bien, intentar no juntarte, sobre todo estos muchos años, con mucha gente por tema de virus, acostarte pronto, intentar crear un buen clima de descanso, sobre todo las noches previas, el día de la competición, dejar todo listo, todo preparado, que todo esté milimétricamente medido para que no haya sustos, testear todo antes de estrenarlo. En fin, pues eso, ir haciendo cositas para intentar comprar los menos bonitos posibles para que te pase una desgracia o algo que no esperas. ¿Y 5 minutos antes? Cuando ya estás ahí en la línea de... Pues ahí dices, ¿qué hago aquí? Pero generalmente, pues nada, pensar y sobre todo salir a disfrutar, ¿no? 5 minutos antes, eso, a veces te viene el pensamiento de ¿qué hago aquí? Pero también te dice, qué palizas te has dado para disfrutar, ¿no? El día de la competición yo lo veo como el día de disfrutar con toda la gente, con unas sensaciones que generalmente te suelen acompañar si has hecho las cosas bien, ¿no? De asimilar todo el trabajo y sabes que los primeros kilómetros van a ser muy placenteros, que vas a disfrutar mucho, que el cronómetro se va a portar bien contigo, ¿no? Entonces son momentos sobre todo para, como te digo, disfrutar. Yo entrevisto mucho a artistas, a músicos, y ellos siempre me dicen que, aunque algunos llevan 30 años de carrera, ¿no? Que antes de salir al escenario, que se ponen un poco nerviosos, que se siguen poniendo ahí, se les acelera el corazón y se ponen nerviosos. ¿También en el deporte pasa? Igual, sobre todo porque siempre te planteas nuevos retos, ¿no? Un poco lo que te he dicho, nunca sabes qué te vas a esperar y siempre te planteas un reto y cada siguiente competición es el nuevo reto y es la competición de tu vida, aunque no lo sea, ¿no? Pero tú te haces creer que has estado entrenando 6, 8 o 12 meses para esa competición y que quieres batir cierta marca, conseguir cierto podium, lograr X objetivo. Y que nunca hay dos carreras iguales, nunca sientes lo mismo por muy preparado que estés en una competición o en otra, ¿no? Entonces sientes un poco de nervios, de tensión por lo que te puede deparar ese día. Viendo las cosas con perspectiva y toda esta historia que te ha llevado a los Juegos Olímpicos, a hacer esa increíble marca en el Maratón de Madrid, ¿harías algo diferente? ¿Qué le aconsejarías tú al Yago, adolescente, niño que empieza con su padre en la casa de campo? Pues yo creo que haría exactamente lo mismo, porque como te digo, he disfrutado mucho del proceso. Sí que es cierto que si pudiese volver atrás, quizás los primeros años estudiaría un poco más, en vez de darle tanta importancia al deporte, esos años de pues, los 18, los 20 años, quizás haberme implicado un poco más con los estudios universitarios, pero si hubiese hecho eso, a lo mejor hubiese acabado... ¿No estabas aquí hoy, sí? Trabajando como ingeniero y no sería deportista, ¿no? Entonces, como te digo, he tenido la suerte de disfrutar mucho el proceso, de disfrutar mucho el camino, lo sigo disfrutando a día de hoy. Y cuando me preguntan que si cambiaría algo, es que no cambiaría prácticamente nada de mi vida porque estoy muy contento con lo que he conseguido y estoy muy satisfecho. ¿Qué te queda por conseguir? ¿Qué te gustaría conseguir? Bueno, soñar. Lo que siempre digo, intentar alargar esta vida los máximos años posibles porque, como te digo, soy muy feliz. Yo sé que esto tiene fecha de caducidad y que cada día... se acerca. Llevo bajando ya 13 años al centro de alto rendimiento en Madrid y creo que ya me queda menos de lo que llevo bajando, aunque tenga 30 años. Y bueno, pero todo lo que pueda alargarlo, disfrutar, seguir corriendo, porque al final es lo que me gusta, pues lo intentaré. Y lo que dije antes de clasificarme para los Juegos Olímpicos, que yo prefería 10 años de carrera deportiva y no estar en los Juegos Olímpicos, que ir a los Juegos Olímpicos y que mi carrera deportiva desapareciera. Ahora lo sigo defendiendo, o sea, si yo no tengo que estar en Los Ángeles porque otro compañero lo hace mejor que yo, porque no conseguimos la marca, yo voy a ser feliz si puedo estar hasta 2035 o hasta 2030 corriendo, porque al final es lo que me gusta y con lo que disfruto. Por supuesto que voy a luchar por los Juegos Olímpicos, como luché los primeros o más, si cabe, pero mi sueño es intentar seguir viviendo esta vida todo el tiempo que pueda. Yago, y cuando acabe esta etapa, ¿no?, al más alto nivel deportivo, ¿qué te gustaría hacer? Entiendo que seguir vinculado al deporte, no sé de qué forma, ¿no? Sí, de todas las opciones posibles que hay. Pues la verdad que es una pregunta que hace 10 años no me hacía tanto, pero a medida que cumples años te la haces más. Dices, ostras, ¿y qué voy a hacer en 5, 7, 8 años cuando ya no corra? Sí que es cierto que me gustaría seguir vinculado al deporte, pues no sé si al deporte de la carrera, como es el mío, si al ciclismo de alguna forma, que también me encanta, o si a la Fórmula 1 de alguna forma, que también me encanta, a cualquier deporte, porque yo amo el deporte.
Pero bueno, es algo que muchas veces le doy vuelta, pero digo, es que no puedo pronosticar mi futuro porque no tengo Claro. ni idea hasta cuándo voy a estar corriendo, hasta dónde voy a llegar, qué voy a conseguir, las oportunidades que quizás me aparecen, las oportunidades que quizás dejo marchar, ¿no? Entonces, bueno, intento no pensarlo mucho, seguir viviendo mi día a día y que un poco la vida me vaya llevando como me ha ido llevando hasta ahora y que sea lo que tenga que ser. No sé si cuando vas a entrenar escuchas música. No, No. me gusta lo que te digo, ir Escuchando el ambiente, la eso es, naturaleza. escuchando el ambiente, mis pensamientos, yo mismo. Sí que es cierto que a lo mejor cuando llego o antes de salir sí que me pongo un poco de música. Y siempre Y preguntamos a los invitados que pasan por Sanas Compañías cuál es esa canción que les sana, ¿no? O que les inspira de alguna forma. me No sé gusta la mucho. tuya. También depende mucho, ¿no? del momento. Hay veces que estás un poco más animado, hay veces que estás un poco menos animado. Pero te diría dos. Me gusta mucho El hijo de la Inés, de Marea, y Llamando a la tierra, de Maclán. Son dos canciones que me gustan mucho. Pero bueno, también hay veces que me crié con un poco con el rap, también me gusta un poco el rap, canciones un poco más animadas, un poco de todo. Pero bueno, hoy, fíjate, venía escuchando una de esas dos y pues eso, son dos canciones que me gustan bastante. ¿A qué 3 conciertos has ido en tu vida, que has dicho antes? Pues... Me quedaba ahí con el dato, digo, se lo tengo que preguntar. Sí, sí, pues mira, estuve en un concierto de Natos y War, dos raperos en Madrid. Ah, bueno, en el Wanda hace nada, ¿no? Es que dio la casualidad que yo estudié con War en el mismo instituto y fui a verle en 2012 cuando éramos 50 personas en una sala porque tenía otro amigo que también hacía rap y fuimos a verles ahí. Fui entre medias al concierto de Sabina y Serrat, el último que dieron en el Wizzing Certe, y estuve hace poquito, que bien has dicho, en el Wanda otra vez escuchando a Natos y War después de tantos años de ser 50 que pasaron a ser 60.000 personas y bueno, no tengo la suerte de ir a muchos por lo que te digo, por los compromisos, por las carreras, generalmente son en estos meses, ¿no? Junio, abril, mayo, que es cuando a lo mejor tenemos alguna competición importante. Entonces este año que estaba un poquito más libre dije, voy a aprovechar y voy a disfrutar que la música también a veces te hace conectar mucho contigo mismo. Como el deporte. Como el deporte, efectivamente, sí, así es. Muchísimas gracias, Yago, rojo Gracias. de corazón. Te seguiremos todos tus éxitos, te seguiremos aplaudiendo y apoyando y ojalá Los Ángeles, que además tiene muy buena pinta, ojalá dentro de 3 años te veamos ahí de nuevo en los Juegos Olímpicos. Ojalá que sí. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias.